Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de resonancia, la parte teórica. Ya habíamos visto algunos conceptos generales sobre el método. Ahora vamos a meternos un poquito más específicamente lo que es la radiofrecuencia y algunos principios físicos. Así que vamos a continuar entonces. Y para eso tenemos que definir algunos conceptos, digamos, y esos conceptos relacionarlos con los métodos de imágenes, como por ejemplo radiología, tomografía y obviamente con la resonancia magnética. Ahora bien, entonces, algunos conceptos de la física. La física se divide en dos, la física clásica y la física cuántica. La física clásica es la que estudia o describe el movimiento de los cuerpos en general, también los campos magnéticos, electricidad, entre otras. Y la física cuántica describe el movimiento de los átomos y las partículas. Más precisamente nosotros vamos a estudiar los protones de los átomos de hidrógeno, que son los elementos de recolección de datos para formar las imágenes en resonancia magnética. Acá les voy a poner lo que es, ustedes ya conocen, que es la tabla periódica, donde quiero que vean que está marcado el hidrógeno, uno, el primer elemento, y se ha elegido el hidrógeno como elemento de recolección de datos. ¿Por qué? Porque es monoenergético, eso significa que tiene un mayor campo magnético que otros elementos del cuerpo, y también porque es el que abunda en el cuerpo humano. El 80% del cuerpo humano está formado por moléculas de agua, y dentro de las moléculas de agua se encuentra el hidrógeno. O sea que tenemos hidrógeno abundante para formar la señal de la imagen. Acá también les puedo mostrar que está marcado otro elemento que es el gadolinio, digamos, ¿no? El que utilizamos como elemento de contraste. El gadolinio solo es tóxico, ¿no? Altamente tóxico, por lo que hay que ponerlo junto con otra molécula, a lo que se llama una molécula quelante, que suele ser el DTPA, es un ácido dietil triamino pentacético, conocido como DTPA. Entonces, el gadolinio junto con esta molécula reduce su toxicidad y la convierte en una molécula estable e inocua para el organismo. Bueno, solo para recordar acá, el átomo que tiene un núcleo, y dentro del núcleo se encuentran las cargas positivas, que son los protones. Después tenemos neutrones, que son sin carga, y en las órbitas se encuentran los electrones con una carga negativa. Acá al lado le pongo lo que es el átomo de hidrógeno, porque me interesa que vean que este átomo es monoenergético, porque tiene un solo protón y un electrón. Y eso es lo que hace que tenga un campo magnético mayor que otros elementos. Ahora vamos a ver qué pasa con los protones, neutrones y electrones. Estos son partículas que poseen característica, y es una característica fundamental, que se llama spin. Aparece una nueva palabra característica en este método. ¿Qué es el spin? El spin son los movimientos giratorios sobre su propio eje de estas partículas, en este caso de los protones de los átomos de hidrógeno, que giran como pequeños trompos, ¿sí?, sobre su propio eje. ¿Y esto qué produce? Produce un efecto electromagnético. ¿Y qué es el efecto electromagnético? Bueno, es que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados, ¿sí? Cualquier carga en movimiento va a generar un campo magnético. No así una carga en reposo, pero sí las cargas que tienen un movimiento generan un campo magnético. Por ejemplo, acá les voy a mostrar en el gráfico, tenemos los electrones que van a moverse, circular por un conductor y producen un campo magnético, ¿sí?, perpendicular a ese cable o conductor.
Esto trasladado al equipo de resonancia. En el equipo de resonancia hay una bobina que tiene un conductor arrollado en esa bobina, que es de niobio y titanio, y que se hace circular una corriente eléctrica, y esto va a generar un campo magnético, que es el que vamos a utilizar en este método para formar las imágenes. Continuando con el protón, ¿sí? ¿Por qué el protón? Porque el protón tiene una carga positiva y al girar sobre su propio eje genera un campo magnético que sería un dipolo. ¿Por qué? Porque presentan un polo, un polo sur y un polo norte, o sea que se transforma en un pequeño imancito, ¿sí? Fuera del equipo de resonancia, en estado de equilibrio, todos esos protones se encuentran al azar, ¿sí? En forma aleatoria y anulándose sus fuerzas. Pero cuando ingresan a un campo magnético nuestro paciente, todos estos protones de los átomos de hidrógeno se van a alinear. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje del campo magnético, ¿sí? Porque el campo magnético es un campo magnético muy alto que va a obligar a que los protones de los átomos de hidrógeno se alineen con respecto a este campo magnético. Bueno, ahora vamos a ver lo que es qué presenta la materia, digamos. La materia presenta diversos niveles de organización. Los átomos, ¿sí?, se combinan para formar moléculas, y las moléculas se combinan para formar estructuras o compuestos químicos que se encuentran en los tejidos. Y estos tejidos tienen las moléculas de agua. Como habíamos dicho, moléculas de agua en el cuerpo humano hay abundante, el 80% son moléculas de agua, y dentro de estas moléculas se encuentra el hidrógeno. Así que vamos a tener hidrógeno bastante para poder formar las imágenes. Ahora vamos a dar otro concepto, el concepto de lo que es un fotón, que es la cantidad más pequeña de energía de cualquier radiación electromagnética. Así como el átomo es la cantidad más pequeña de la materia. Pero los fotones poseen campos eléctricos y magnéticos que cambian continuamente en forma sinusoidal, ¿sí? Entonces yo acá les he puesto un gráfico en donde les quiero mostrar lo que es la longitud de onda, ¿sí?, de estas ondas electromagnéticas que pertenecen a la radiofrecuencia, que tienen una longitud de onda mayor y una menor frecuencia. Sin embargo, la segunda tiene una menor longitud de onda y una mayor frecuencia, y la tercera, que visualizamos acá, tiene una menor longitud de onda aún y una mayor frecuencia. Es un gráfico para poder entender, por ejemplo, que las ondas de radiofrecuencia tienen una longitud de onda mayor y por lo tanto menor frecuencia, y como consecuencia no van a producir ionización sobre los tejidos del cuerpo. Mientras que estas que están acá abajo, por tener una menor longitud de onda y una mayor frecuencia, sí van a producir ionización. Si comparamos, por ejemplo, podríamos decir que estas son las ondas de radiofrecuencia de la resonancia, estos serían las ondas de la radiación X, y estas que están acá serían las ondas de la radiación gamma. Es un gráfico para poder entender, ¿sí?, cómo trabaja, con qué tipo de ondas trabaja la resonancia magnética. Entonces ahora vamos a dar unos conceptos sobre la longitud y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos por segundo. A eso se denomina frecuencia. Y longitud de onda es la distancia que hay entre un ciclo y el otro ciclo. A eso se le llama longitud de onda. Ahora bien, el efecto de estas ondas electromagnéticas sobre el cuerpo, sobre el organismo, está en función de la frecuencia. Cuando mayor es la frecuencia, es que pueden producir ionización, y cuando menor es su frecuencia, no van a producir ionización sobre los tejidos.
Ahora acá vamos a ver el espectro electromagnético, en donde resaltan tres porciones importantes que son del diagnóstico. ¿Cuáles son? La radiación X, la radiación gamma y ondas de radiofrecuencia. Las diferencias, las únicas diferencias que hay entre los fotones del espectro electromagnético está dada por la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? Ahí radica la diferencia. Por ejemplo, podemos decir que el ultrasonido no forma parte del espectro electromagnético porque son ondas mecánicas, necesitan un medio para propagarse. Sería el caso de la ecografía. Pero en el caso de la resonancia va a utilizar ondas de radiofrecuencia que tienen energías bajas y longitudes de onda muy grandes. Por lo tanto, lo que van a producir es una perturbación, excitación en los protones de los átomos de hidrógeno con un depósito de energía en forma de calor, nada más. Acá tenemos un gráfico, acá abajo, que lo podemos dividir en dos. Tenemos acá, a ver si les muestro, una barrita. Desde la barra hacia la derecha dice radiación ionizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las ondas electromagnéticas que están en este sector, como por ejemplo los rayos X y los rayos gamma, van a producir ionización en los tejidos. Mientras que los que están acá, desde la barra hacia la izquierda, no producen ionización. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, los rayos ultravioleta, la luz visible, las radiaciones de las ondas de los celulares, las ondas de radio, y entonces podemos ver que nuestro método, el método de resonancia magnética, se va a posicionar en esta región, donde están las ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, no van a producir ionización. Ahora, para mostrar distintos equipos con respecto a las ondas electromagnéticas del espectro, yo les puse algunas imágenes acá para clarificar. Acá tenemos un equipo de radiología convencional que todos conocemos para sacar la radiografía, pero quiero que vean en qué lugar del espectro se encuentran, a donde están los rayos X que tienen una alta frecuencia, están el extremo a la derecha del espectro. Después tenemos el tomógrafo, que también utiliza radiación X, más que la radiología convencional, y el tomógrafo para formar imágenes de tomografía también se encuentra en el mismo extremo que la radiología convencional. Después tenemos un equipo que se llama SPECT, eso significa tomografía por emisión de fotón simple, y este equipo pertenece al método de medicina nuclear, donde se sacan imágenes, por ejemplo, que le dicen de cámara gamma o comúnmente llamados centellogramas. Después tenemos un equipo híbrido, que es el que está acá en el extremo, que se denomina PET-CT. Eso significa que tenemos dos equipos en uno. El PET, que es tomografía por emisión de positrones, y la tomografía computada. Son dos equipos en uno. Y estos equipos, cada uno tiene ondas electromagnéticas diferentes. La tomografía trabaja con radiación X y el PET trabaja con radiación gamma. Acá podemos ver las imágenes formadas por el PET, que no son nada anatómicas, pero sí lo que nos muestra este método es el metabolismo celular. Por ejemplo, acá tenemos una imagen que hay un hipermetabolismo, pero no sabemos la anatomía exactamente dónde está. Al superponer con las imágenes de tomografía, vamos a ver la anatomía de este hipermetabolismo que se está marcando acá, que podría ser algún ganglio, y en la tomografía lo vamos a poder visualizar. Pero lo que quiero mostrarles es que el equipo de tomografía está trabajando con ondas electromagnéticas que están acá en el sector de los rayos X, y el PET está trabajando con ondas electromagnéticas un poco más al extremo porque utiliza la radiación gamma. Y ahora si vamos al otro extremo, a la izquierda, ¿sí?, del espectro, nos vamos a encontrar con las ondas de radiofrecuencia, que es el que utiliza nuestro equipo, que es el equipo de resonancia magnética.
solo vamos a producir con estas ondas de radiofrecuencia excitación, perturbación a los protones, estos de los átomos de hidrógeno, y se entregan una energía en forma de calor, nada más. Por lo tanto, no producen ionización. Y por lo tanto, se pueden hacer a pacientes que están embarazadas, siempre respetando el trimestre. Después ya se pueden hacer resonancias a esas pacientes. También se pueden hacer resonancias a los niños y se pueden repetir cuantas veces quieran sin problema porque no producen daño a los tejidos este tipo de ondas electromagnéticas. Ahora bien, acá vamos a ver los campos magnéticos que utilizan los resonadores. El campo magnético de los resonadores se miden en Tesla. Y un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Si lo queremos comparar, por ejemplo, para tener una noción de lo que es el campo magnético, vamos a compararlo con el campo magnético de la Tierra, que tiene 0,5 Gauss. También lo podríamos comparar con los equipos de magnetoterapia que utilizan en kinesiología. Esos equipos tienen alrededor de 200 Gauss, mientras que los equipos de resonancia que utilizamos van desde 400 a 30.000 Gauss, ¿sí? Eso son altos campos, y por eso hay que extremar las medidas de bioseguridad porque el campo magnético es muy alto. Imagínense que los equipos van desde 0,2 Tesla hasta 3 Tesla hoy en día en el mercado. Y 3 Tesla son 30.000 Gauss el campo magnético. Es muchísimo el campo magnético, por eso les vuelvo a repetir, extremar las medidas de bioseguridad con respecto al campo magnético. Vamos a dar algunas características de lo que es del imán. Acá tenemos lo que significa, lo que representa un imán sería un cuerpo que tiene la capacidad de atraer a otro. Tiene dos polos opuestos, un polo norte y un polo sur. En nuestro equipo de resonancia, en el magneto, también ocurre lo mismo. También tenemos los polos, polo norte y polo sur, y esos polos, en esos polos es donde se concentra la mayor atracción del campo magnético como cualquier imán, ¿sí? También hay un eje magnético en los imanes que se llama línea, que es la línea que une los dos polos, ese es el eje magnético, y en el equipo de resonancia también tenemos una línea, que es una línea imaginaria, pero que une los dos polos, el polo norte con el polo sur, y se llama eje Z, ¿sí? Ese es el eje del equipo de resonancia magnética, ¿sí? Del magneto. También hay una línea que se llama línea del ecuador en cualquier imán, que es la línea donde hay una menor atracción o nada. En el equipo de resonancia magnética, en el magneto también, que es la línea media del magneto, en el cual disminuye las líneas de fuerza porque la mayor concentración se encuentran en los polos. Y este campo magnético tiene un espacio que se genera alrededor del imán, que es un campo magnético invisible, obviamente, al cual le llamamos circuito magnético, porque tiene un camino descrito por líneas de fuerza alrededor del magneto, y a eso lo denominamos campo magnético marginal, ¿sí? Este campo magnético marginal que se produce alrededor del magneto no debe salir de la sala de resonancia magnética, ¿sí? Tiene que estar restringido y no salir fuera de la sala de resonancia. Por eso hay que respetar esas líneas de los 5 Gauss, que corresponde más o menos a unos 3 metros alrededor del equipo de resonancia. Extremar entonces las medidas de bioseguridad, como les decía a ustedes, nadie puede acercarse con elementos metálicos que sean ferromagnéticos porque van a ser atraídos por este campo magnético. Acá tenemos, en esta imagen les quiero mostrar lo que es el magneto, ¿sí? Donde va a estar acostado nuestro paciente. Acá tenemos la camilla, este es el túnel, nuestro paciente va a ingresar en el túnel,
Esta zona del medio se llama isocentro, que es donde se concentra la mayor cantidad de líneas de fuerza del campo magnético y es donde está la mejor homogenización del campo. Como ustedes pueden ver, las líneas de fuerza ingresan desde el sur y salen por el norte y dan la vuelta otra vez para ingresar otra vez y así se forma un circuito. Y a este circuito magnético se lo denomina campo magnético marginal. Y como yo les decía, se respeta la línea de los 5 Gauss, que sería más o menos a unos 3 metros. O sea, cuando nos acercamos ante los 3 metros, no hay que tener nada metálico, porque algún elemento que sea ferromagnético puede ser atraído por este magneto como un efecto misil, digamos, que se produce sobre ese elemento ferromagnético y ser atraído a alta velocidad. Y como consecuencia, si está nuestro paciente, podríamos dañar a nuestro paciente y también poder dañar al equipo de resonancia. Acá ustedes, acá abajo están observando lo que es el túnel, esto es el magneto, y acá hay unas líneas, unas medias lunas en color rojo que representan las ondas de radiofrecuencia. Esas ondas de radiofrecuencia solamente van a estar activas cuando estamos haciendo el estudio a nuestro paciente, ¿sí? Si no, no están presentes las ondas de radiofrecuencia. Acá lo que les quiero mostrar es que un protón, al tener una carga positiva y girar sobre su propio eje, genera un campo magnético. Por eso este protón se convierte en un pequeño imán, ¿sí? Y varios protones de estos forman un momento magnético que es una fuerza. Ahora también ese magnetismo que es el que tiene nuestro paciente y que se está moviendo, ese momento magnético, va a inducir una corriente eléctrica sobre las antenas, que son unas antenas o bobinas, que nosotros ponemos sobre la región o la anatomía que queremos estudiar. Ya lo vamos a ir viendo esto, les voy a mostrar algunas fotos después. Muy bien, acá continuamos con otro concepto de qué es la susceptibilidad magnética. Es la tendencia de una sustancia a magnetizarse cuando se acerca a un campo magnético. Ahora, según la susceptibilidad magnética, los cuerpos se pueden clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, ¿sí? Los elementos que son diamagnéticos en sus estructuras, sus electrones están apareados. Estos no presentan movimiento dentro del campo magnético, ¿sí? Son compatibles con la resonancia magnética. Por ejemplo, el oro, platino, aluminio, titanio, aleación de titanio. De hecho, prácticamente todas las prótesis están hechas de estos materiales, ¿sí? De titanio, de aleaciones de titanio, porque no se van a mover dentro del campo magnético, ¿sí? Pueden presentar lo que llamamos artefactos, que son unas imágenes indeseables, porque deshomogenizan en ese sector el campo magnético, pero eso ya va a perjudicar a la imagen. Pero la prótesis que tenga el paciente de este tipo de material no se va a mover, que es lo más importante, ¿sí? Después tenemos los elementos paramagnéticos, que sus electrones no están apareados y son atraídos hacia el imán alineándose levemente con respecto al campo magnético. Un ejemplo de eso son el gadolinio, el magnesio, la metahemoglobina, que es un elemento de la sangre, y de estos elementos que yo les menciono, el gadolinio es el elemento de contraste, ¿sí? Es la sustancia de contraste que nosotros vamos a utilizar en resonancia magnética. Después tenemos los elementos ferromagnéticos, que en sus estructuras los electrones no están apareados, pero estos tienen una alta susceptibilidad magnética, muy elevada, ¿sí? Se imantan permanentemente y estos elementos sí son incompatibles con la resonancia magnética. No se puede ingresar a la sala de resonancia con ningún tipo de elementos ferromagnéticos,
¿sí? Porque van a ser atraídos por este campo magnético que es muy alto. Y acá les voy a poner algunas imágenes para mostrarles de lo que son las prótesis que son diamagnéticas. Acá tenemos una imagen de la rodilla en un plano sagital, y esta es una secuencia T1. Ya vamos a ir viendo cómo se denominan las secuencias, y en esta secuencia T1 acá podemos ver un elemento metálico que es un tornillo, que está acá en la tibia, y acá arriba hay otro en el fémur, porque este es un reemplazo del ligamento cruzado anterior, porque se cortó el paciente y le han puesto, unieron con unos tornillos. Bueno, lo que les quiero mostrar es que el elemento diamagnético prácticamente, obviamente no se va a mover, pero también prácticamente no hace ningún tipo de artificio en la imagen. Acá tenemos otra imagen de cerebro, en donde podemos ver que hay un clip, sería en un aneurisma. Tampoco se va a mover porque es diamagnético, pero sí va a generar un artefacto que no vamos a poder ver la imagen en ese sector. Así también puede ocurrir con los coil que se rellenan los aneurismas, no se van a mover, pero sí van a generar un artefacto en la imagen. Acá tenemos abajo otra imagen en un plano coronal de lo que es una rodilla, y lo que quiero ver es que, lo que les quiero mostrar es que este tornillo que se encuentra acá, esta prótesis, fíjense que no genera prácticamente nada de artefacto, tampoco se va a mover, y también se ve claramente hasta el pasaje de las roscas del tornillo, porque genera muy poco artefacto. Acá tenemos, en este caso, una radiografía de un reemplazo de cadera, una prótesis de cadera, y ese paciente es trasladado a hacerse un estudio de resonancia, y quiero que vean cómo se ve acá. Obviamente no se va a mover la prótesis por el campo magnético. ¿Por qué? Porque es diamagnético, no se va a mover, pero sí genera gran cantidad de artefactos que no me permite ver en la imagen nada de la articulación. Por lo tanto, este no sería el método ideal para poder estudiar la articulación en presencia de un reemplazo de la cadera, ¿no? Que es un elemento metálico. Y ahora les quiero mostrar qué es lo que significa RMN, ¿sí? Que son las siglas. La R significa resonancia, y les quiero decir que resonancia no significa que viene de ruido, ¿sí? Porque escuchan unos ruidos que hacen unas bobinas que están de gradiente dentro del campo magnético y hacen ruido. La palabra resonancia no viene de ahí, sino que resonancia significa que los protones de los átomos de hidrógeno tienen que tener la misma frecuencia que las ondas de radiofrecuencia que va a emitir el equipo. Si los dos tienen la misma frecuencia, entonces se va a entregar una energía, y a eso se le llama entrar en resonancia. La M viene de magnetismo. Eso significa que necesitamos un campo magnético. ¿Y para qué un campo magnético? El campo magnético es para alinear a los protones de los átomos de hidrógeno de nuestro paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que los protoncitos se convierten en pequeños imancitos y van a ser obligados a alinearse con respecto al campo magnético? La N viene de núcleo, ¿sí? Del núcleo de hidrógeno, pero después se fue sacada esta letra y ahora se denomina IRM, que sería imagen de resonancia magnética. Se sacó la N porque mucha gente, los pacientes piensan que nuclear lo asocian con radiación, digamos, ¿no? Por ejemplo, con armas nucleares, con medicina nuclear. Entonces piensan que hay radiación, y no es así. Este método no utiliza radiación ionizante, como ya les expliqué anteriormente. Y ahora, como vimos todos estos temas para entrar en lo que es el mundo de la resonancia, les quiero dar a manera de conclusión que podemos relacionar las ondas electromagnéticas del espectro con los distintos equipos y las imágenes en el diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía que trabaja con ondas, para formar esta imagen se hace con ondas electromagnéticas, que son los rayos X, y que producen ionización. Acá tenemos una imagen de tomografía
que utiliza ondas electromagnéticas, que son los rayos X, y que también producen ionización. Acá tenemos otra imagen abajo que corresponde al PET, que utiliza radiación gamma para formar las imágenes y que también producen ionización. Acá a la derecha tenemos una imagen arriba, que es una imagen de ecografía, que no utiliza ondas electromagnéticas, estas son ondas mecánicas, acuérdense, que necesitan un medio para propagarse, pero no producen ionización. Y después tenemos, sí, las imágenes del método con la cual trabajamos nosotros, que es una imagen de resonancia magnética, que utiliza ondas electromagnéticas, que son de radiofrecuencia, pero que son no ionizantes, ¿sí? Bueno, esto como conclusión, para ir entrando en el tema, y en la próxima clase ya vamos a ver nuestro paciente dentro del campo magnético y cómo se comportan los protones de los átomos de hidrógeno dentro de un campo magnético. Bueno, espero que esta clase haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vamos a ver en la próxima clase.